En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, reunidos para celebrar nuestra fe, como siempre seguimos abriendo nuestro corazón a la gracia, a la bendición que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos a participar así de esta celebración, intercediendo unos por otros, poniendo nuestra vida, nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón, poniéndola en las manos de Dios nuestro Señor. Oramos por el eterno descanso de Santos Romero Pérez, de Fortino Muñoz Cornejal, de Enrique Agramán, de Mester Carballido, de Lupita Terés, de Carlos Cancino, de Anastasia Hernández, de Josefina Meléndez, de Guillermo Meléndez Reyes, de José Margarito Rojas Ávila, de Isidro Camarillo Ponce, de Rosa María Castellanos, de Francisca Aguilar Montalvo, de Bernardo Albaitero, de Teresa del Rosario, de Basilio Ramírez. También oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por quienes están internados en los hospitales o en sus hogares. Oramos por cada uno de ellos y sus familias. También nos unimos a las intenciones de las familias Pérez de los Santos, de la familia San Román. Oramos también por Ana Carranza y nos unimos a la acción de gracias por un año más de vida que Dios le concede a Martita Prado Rosas y a Guillermo Aldama. Con estas intenciones, con las que hay en nuestro corazón, participamos pues de nuestra celebración. También en este día, nuestra Eucaristía y nuestra oración es para seguir nosotros como hombres y mujeres de fe, como parte de la gran familia cristiana, reafirmando nuestra convicción por la vida, no al aborto, no al asesinato, no a leyes que inspiren la muerte, sino a leyes precisamente que protejan la vida de todos. Vamos juntos a iniciar nuestra Eucaristía, como siempre, haciendo un acto de humildad, invocando el perdón de Dios, de ese perdón que sabe amor, de ese perdón que todos necesitamos, de ese perdón que levanta, que reanima, que rehabilita, de ese perdón que a diario necesitamos experimentar. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos glorifiquemos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concedes siempre
más de lo que merecemos y deseamos. Perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas bendiciones y aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y que tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Todos, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Todos, dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Todos, dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme el Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos, dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, todos. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Todos, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, Jesús tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Yo creo que les ha pasado también a ustedes, como a mí me suele suceder continuamente, que cuando tenemos que dar una noticia o cuando necesitamos compartir algo que ha sucedido o algo sorprendente, algo admirable, no tenemos palabras adecuadas, no tenemos palabras suficientes. Incluso en la experiencia real, en la experiencia cotidiana, luego decimos, es que no sé cómo comentártelo, no sé cómo compartírtelo, no sé cómo decírtelo. Había un poeta que decía que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar decía eso, que las palabras no siempre nos alcanzan para decir lo que el alma tiene dentro. Eso me pasa, es mi experiencia siempre al querer comentarles el Evangelio. Sin embargo, sigo en el intento. Sigamos intentándole, pues, para que sea el mismo Espíritu de Dios el que mueva nuestra vida de fe. Recordemos juntos, primero, que en el Evangelio de Marcos, que estamos leyendo domingo a domingo, en el Evangelio de San Marcos encontramos los principios más originales que Jesús vivió. Cuando leemos con atención, con calma, cuando releemos o estudiamos el Evangelio según San Marcos, encontramos la experiencia de Dios que Jesús tenía, la experiencia de Dios como Padre, un Padre lleno de amor y de ternura. En el Evangelio encontramos lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Y los primeros discípulos vieron eso en Jesús.
una nueva manera de vivir la fe, no una forma de vivir la fe tan recargada, tan pesada, tan encadenada a los ritos, a las costumbres, a los dogmas, a 600 y tantos mandamientos. Los discípulos vieron que Jesús vivía una fe de manera más auténtica, de forma más libre, pero además de una fe más humana, una fe más conectada con la vida. Vieron explicado también el más puro y original deseo de Dios. En Jesús veían eso, el más puro y original deseo del Creador, lejos del ritualismo, del legalismo o de los dogmas que nos encierran o de la dureza del corazón, como hoy dice el Evangelio. Por eso los Evangelios son para nosotros una catequesis, no una biografía ni una historia, sino son relatos de fe que quieren componer en nosotros una experiencia de Dios. Por eso los Evangelios son la fuente originaria de nuestra fe en Dios. No hay una fe auténtica, no hay una fe cristiana si no hay testimonio evangélico, porque luego queremos basar nuestra fe en el librito fulano de tal, en lo que dice perenganito o en la experiencia de otro más. No hay una experiencia verdadera de fe si no hay fuente original, si no hay evangelio. Lo demás es opinión, es comentario o es chisme. Hay que entonces volver a los evangelios. Será quizá la gran tarea pendiente de manera personal, de manera familiar o de forma eclesial. Volver siempre a los evangelios como la fuente de donde emana, de donde sale la fe auténtica en Dios. Y en Jesús lo encontramos. Y es bien necesario para poder interpretar también correctamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El texto que acabamos de escuchar da para mucho. No es un tratado sobre el matrimonio, no es un tratado de qué sí hay que hacer, qué no hay que hacer. No, no es sobre eso. En el Evangelio de hoy a Jesús lo ponen a prueba. ¿Está permitido al hombre separarse de su mujer? Para tiempos de Jesús, como desgraciadamente todavía para tiempos actuales, la mujer tenía una situación complicada, una situación terrible. Jesús responde, sí está permitido según la ley. Y también la realidad nos impone eso. Hay alianzas o hay relaciones que son insostenibles. Ahora le dicen de otra forma, ¿no? Relaciones tóxicas, dicen así. Eres un tóxico, eres una tóxica, mejor me alejo. Hay relaciones que son insostenibles. Eso es parte de la realidad. Pero Jesús, para no banalizar el tema, para no crear relaciones light, relaciones de papel, para no crear relaciones desechables, Jesús los remite al principio. Fíjense, los fariseos estaban respondiendo según el Deuteronomio, un libro de la Biblia, pero Jesús les dice, váyanse antes a la intención original del Creador y los remite al libro del Génesis. No los deja en la ley, no los deja en el Deuteronomio o en lo que dijo Moisés, sino los lleva hacia lo que Dios quiere, a lo que dice el Génesis. Y aquí es la primera lectura la que nos da mucha luz. Escuchamos en la primera lectura que nos hicieron favor de leer el segundo relato del libro del Génesis. En este relato del libro del Génesis, el segundo relato, de la creación, en este relato de la creación escuchamos, no es bueno que el hombre esté solo,
voy a hacerle a alguien como él. Y entonces el relato, de manera muy descriptiva, dice que de una costilla es de donde Dios saca a la mujer, hacer a alguien como él, no inferior a él, no peor que él, no, alguien igual que él. La palabra hebrea, la palabra original que la Sagrada Escritura utiliza es selaj, que significa no solo costilla, sino significa costado, es decir, tu parte de al lado, la parte lateral. Entonces, podemos entender aquí el mensaje precioso de la Sagrada Escritura. La costilla es la protección del corazón, la protección de un órgano vital. El costado es lo que nos ayuda a estar completos, a estar de pie. Los costados, los laterales, nos dan armonía, nos dan completez. Imagínense, por ejemplo, por eso una fractura de una costilla pues es bien dolorosa, ¿no? Nos andamos quejando, fajando y acostados y en reposo y todo. La fractura de los costados, los golpes en los costados o el gancho al hígado, como dicen en el box, nos duelen porque nos dan la armonía y nos dan la completez. Por eso es importante saber entender la intención original de la Sagrada Escritura. Estamos hechos para la completez, para la armonía, para la protección. Por eso, y no se refiere únicamente el texto al matrimonio, no, se refiere también, por ejemplo, a las alianzas que se hacen con los amigos, al cariño que se tienen con los amigos. Se refiere también, por ejemplo, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, a los compadres, ¿no? Cuando vamos teniendo compadrazgos, por ejemplo, en los pueblos, lo decimos así, de grado, que le damos a alguien, al niño para el bautismo, para un sacramento, que no se separe lo que Dios ha unido. Es lo que dice el libro del Génesis. Por eso duele mucho la traición, por eso duele mucho el engaño, por eso duele mucho la ausencia, por eso duele mucho la deshonestidad, porque estamos hechos para la comunión, estamos hechos para la amistad, estamos hechos para la relación, para la alianza, para la unidad, para el compadrazgo. Por eso necesitamos, como el Evangelio dice también, ya en casa, en privado, en conciencia, en la soledad, necesitamos revalorar nuestras relaciones con los demás, porque estamos hechos el uno para el otro. Entonces, agradezcamos nuestras relaciones y nuestras amistades, nutramos, bendigamos nuestras relaciones, cuidemos nuestras relaciones, sea matrimonial, sea de amistad, sea de vecindad, sea eclesial, sea de compadrazgo. Cuidemos nuestras relaciones. Por eso, hoy el Evangelio devuelve la esperanza a todos aquellos que de repente hemos olvidado, y nos devuelve la esperanza para saber que no estamos solos, para saber que no estamos desprotegidos, para comprometernos también en la ayuda del otro, para entender también que Dios seguirá inspirándonos e inspirando a otros más para que podamos seguir
creando o haciendo el plan original de Dios mismo. El texto de hoy termina un poco raro, hablando de los niños. ¿Por qué de los niños? Porque son quizás los niños los que tienen la confianza y el abandono absoluto hacia sus padres. Por eso Jesús nos los pone como ejemplo, porque nuestras relaciones tienen que ser así, de confianza. No traicionemos nunca a nadie, caray. No chismeemos nunca de nadie. Si no vas a hablar bien de alguien, no hables. Si no es para decir cosas buenas de alguien o para apoyarlo, no nos corresponde decir nada. Eso va contra el plan original del Creador. Es alguien como tú, como yo. Necesitamos entonces relaciones de más naturalidad, como el comportamiento natural de los niños, ¿no? Necesitamos pedirle mucho a Dios que nos ayude a regresar a su plan original, porque solo desde ahí el Señor, como al final del Evangelio hoy, seguirá bendiciéndonos e imponiéndonos las manos. Sintámonos así, en el esfuerzo de mantener nuestras relaciones, en el esfuerzo de mantener la armonía original de la creación, en el esfuerzo de llevarnos bien, de mantener la paz, en el esfuerzo de perdonar, de tolerar, de agradecer. Sintámonos en esa ocasión y en cada ocasión, sintámonos que no perdemos. Al contrario, sintámonos bendecidos por Dios. Que el Señor nos conceda que al escuchar su palabra, ahora nos ayude a vivirla, así sea. De pie, por favor. Juntos ahora vamos a profesar nuestra fe, lo que creemos en nuestra iglesia. A todos les pregunto, ¿creen en Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, muerto en la cruz, pero resucitado, vivo y presente entre nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe, esta es la fe de nuestra Iglesia, de la que debemos de sentirnos orgullosos, de celebrar y valientes en compartir. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, juntos como hermanos, invoquemos a Dios que continuamente nos instruye con su palabra. Respondiendo a cada petición, te lo pedimos, Señor. ¿Todos? Oremos por las familias que viven el drama del divorcio, para que encuentren una buena solución a sus conflictos mediante el diálogo sincero y la buena voluntad, a fin de preservar el sacramento y el cuidado de sus hijos. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Oremos por los jóvenes que se preparan a consagrar su amor mediante el sacramento del matrimonio, para que, por medio de su testimonio, muchos otros también se comprometan en la construcción de una familia cristiana. Roguemos al Señor. Oremos por los niños que por diversas circunstancias viven separados de sus padres. Oremos también por las personas que colaboran en los orfanatos y por quienes colaboran con las instituciones de beneficencia social. Roguemos al Señor. Oremos por todos nosotros, para que estemos siempre dispuestos a la colaboración generosa en favor de nuestros hermanos que viven alguna situación difícil en su familia. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, recibe con bondad nuestras súplicas y por medio de nuestras oraciones, ayúdanos, danos las gracias y bendiciones que necesitamos para ser auténticos cristianos, colaboradores en la construcción de una nueva humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Siéntense, presentamos nuestras ofrendas. Les recuerdo, hoy es el último domingo en el que nuestras ofrendas, la colecta que demos, va para ayuda de las parroquias de la Sierra Norte que han sido afectadas por el huracán pasado. Seamos generosos, pues, en nuestra ayuda. Ponemos en la presencia del Señor nuestras intenciones, nuestras necesidades, lo que hay en nuestro corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en tu divinidad. Tú, que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de pandemia y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Pues demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque tú has enviado a Jesús para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros unimos nuestras voces y proclamamos diciendo el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Y desde aquella noche este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por todo el mundo y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos. Especialmente te suplicamos por todos los enfermos. Y así, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque todos somos hijos de Dios y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, como hermanos digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, como hijos de Dios, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que alimenta nuestra vida y hace más grande nuestra fe. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el pasillo central, en 2 filas, y en los pasillos afuera de la capilla, de lado y lado, pueden acercarse para la Sagrada Comunión. Con nuestra comunión nos seguimos uniendo a todos los hermanos y hermanas que participan de la celebración. Nos unimos a sus intenciones, a sus necesidades,
a lo que hay en su corazón. Especialmente nos unimos a todos los enfermos, a todos los que están sufriendo, a todas las familias que no la están pasando bien. También oramos por los matrimonios, por las familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compadres, y le pedimos a Dios nuestro Señor que en la comunión con Jesús nos permita también una vida en paz, una vida de serenidad y una vida en comunión y de amistad.
De pie, por favor, oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que, libre de pecado y protegido de todo mal, perseveremos siempre en tu amor y lo compartamos con los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que los libre de todo mal. Que la misma bendición de Dios nos ayude a cuidar nuestras relaciones unos con otros, que nos ayude también a no pensar inmediatamente en la tentación de la separación, sino en la búsqueda de la comunión. Le pedimos a Dios también desde aquí que bendiga a todos los que a través de los medios digitales participan en la celebración, en la Eucaristía, válidamente, escuchando la palabra de Dios, participando de la comunión, perseveren en la fe. Le pido a Dios que los bendiga, especialmente a aquellos que están en los hospitales o en sus hogares confinados por la enfermedad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Encomendémonos juntos a nuestra Madre del Cielo, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuve unos días fuera por un tema familiar que ya sabrán. Lo que quiero decirles es primero agradecerles su muestra de cariño y de comunión, de eclesialidad, sus muestras de amistad y su oración. Me hice la prueba del COVID, como estuve fuera, me hice también mi prueba del COVID y salí negativo. Por eso es que ya estoy en activo celebrando y estando con ustedes, porque pues son mi costado, son mi apoyo, ustedes me completan. Entonces sin ustedes pues estoy incompleto. Por eso es que ya también necesitaba estar aquí con ustedes. Gracias por venir a la celebración de manera presencial. Gracias a todos los que a través de los medios digitales participan de la celebración. El Señor nos da su fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen día para todos. Hay que seguirse cuidando mucho, por favor. Nuestra vida es sagrada y necesitamos cuidarla y conservarla, y también la vida de los demás. Muy buen día para todos. Gracias.